Hola, buenas tardes. Estoy aquí, pues, dispuesta a recomendaros un libro muy importante que se llama Tómate un respiro, de Mindfulness, del doctor Mario Alonso Puig. Bueno, de este hombre tengo casi todos los libros, pero os recomiendo este que es más novedoso, y es uno de los que yo he leído últimamente. Se trata de, es que en estos días tan duros hay que saber, más que nunca, saber actuar con entereza, obviamente, es importante. Y a su vez esta actitud solo se puede aprender entre problemas, claro, entre el miedo y la incertidumbre. Es una cosa que se tiene que aprender en la tormenta, esta actitud, no en la paz, obvio es. Y estos días están siendo muy duros por esta zona. Y este autor habla pues prácticamente de lo que es el mindfulness, y de qué se trata, cómo se puede llegar a practicarlo. Y él explica que no hay otra que adentrarse en lo desconocido, que las proyecciones mentales que tenemos alteran nuestra percepción de lo real, explica él. También nos equivocamos porque él dice que empieza en los primeros capítulos diciendo que conocernos es comprender. Nos equivocamos muchas veces. Conocernos faculta para saber, pero comprender es lo que nos abre el camino para saber hacer. La práctica, claro, es el comprender. Y mindfulness es una práctica que procede del budismo, que significa prestar atención, para ver las cosas tales como son. Evita juzgar. Claro, y al no juzgar, evita el sufrimiento, porque no catalogamos nada como bueno ni como malo. Solo observamos lo que pasa, nos enfrentamos a lo que pasa, pero desde una mirada neutra. Eso es muy importante porque evita el sufrimiento, por eso el mindfulness es tan importante. También intenta el autor definir la conciencia, pero es muy difícil, explica él, definir lo que es la conciencia. Y que grandes sabios han hablado de una dimensión de la realidad con la que han entrado en contacto. Claro, eso es un modo un poco abstracto de explicarlo. Yo, para mí, es entender la vida, no resistirse a lo que nos venga, estar en paz. Para mí sería la conciencia eso, pero es que es difícil de definir. El autor mismo lo entiende, da muchas definiciones, diversas personas, pero es difícil. El mindfulness, por lo tanto, ¿qué es lo que es? Es estar plenamente presente, relacionarnos con lo que ocurra en un estado de paz absoluta, sin perder el tiempo en esas interpretaciones de la mente, dualistas. Y por supuesto, nuestra mente racional se va a resistir, eso es obvio, porque todo lo queremos de un modo objetivo. Explica el autor, que no dejemos de practicar porque al principio se resiste la mente, porque eso tarda un montón en practicarse libremente. Hay que acostumbrar a la mente se va a resistir. El mindfulness combate el distrés, que es el estrés malo. Se trata de evitar pensamientos que se conviertan en reacciones corporales y deteriora el funcionamiento del sistema inmunológico, muy importante. El mindfulness procede del budismo, ya lo he dicho, y Buda explicaba, el autor explica que Buda no era un dios, sino era un guía, por supuesto, y nos ayudará al despertar, al llegar al despertar, que es el Dharma budista. El budismo no distingue entre lo bueno y lo malo, sino en estar despierto, en estar dormido, como hace Ramiro Calle, claro que es budista también, enseña yoga y todo eso. Él explica, Buda decía que la ilusión más grande era buscar solo el placer y evitar el dolor al máximo. El dolor es inevitable, ahora yo lo entiendo también. Siempre he intentado evitar el dolor y tener una vida carente de dolor, eso es imposible. Porque el dolor forma parte de la condición humana, pero el sufrimiento ya es una creación de la mente dualista. La mente dualista quiere decir que distingue lo mental de lo físico, el cuerpo de la mente. Buda ponía un ejemplo muy importante que tenemos que quedarnos con este ejemplo. Son muchas frases con las que tenemos que quedarnos en este libro. Buda decía que si tenemos un pequeño frasco con un líquido muy amargo y lo vertemos en un vaso, el contenido obviamente del vaso será muy amargo. Pero si ese líquido lo vertemos en muchos litros de agua, se disolverá el amargor. Claro, obviamente. Las cosas dolorosas de la vida sería ese líquido, de ese frasquito. Pero si la mente no se identifica con el contenido de ese frasquito, que sería el recipiente, claro, la mente sería el recipiente, pues el dolor se mitiga, claro está.
Buda mostró el camino para convertir ese vaso donde vertemos ese líquido amargo, con las cosas amargas de la vida, pues convertirlo en un lago, claro, donde se disipe. Porque es que también explica el autor, ya el autor, no son las palabras de Buda, sino el autor explica que la estabilidad no existe. Y es en los momentos de sufrimiento más grandes cuando podemos hallar esa paz imperturbable. No nos identifiquemos con la ola, sino con el agua. La ceguera mental nos hace buscar la seguridad en el exterior y no dentro de nosotros, efectivamente. Yo creo en el equilibrio, no en la estabilidad, porque la estabilidad total no existe. Y eso es lo que buscamos, una estabilidad, una seguridad que no existe. Claro, por eso sufrimos, porque no queremos perder esa estabilidad, la cual se pierde porque no existe. La felicidad es entender que nuestra esencia no es material, sino espiritual, que no poseemos nada, porque nada nos vamos a llevar. Claro está, no es que no podamos tener enseres, ni podamos tener lo principal, porque las necesidades básicas tienen que ser cubiertas, pero que no nos podemos llevar nada a la larga, por lo tanto no merece tampoco sufrir la pena por nada. Y explica que el miedo se vence dejándonos llevar también por la curiosidad, en vez de por el miedo. En vez de dejarte llevar por el miedo, pues déjate llevar por la curiosidad. Ser explorador es esencial en el mindfulness, nunca juez. No podemos apegarnos a lo agradable ni alejarnos de lo desagradable. Simplemente todo cambia, todo es cambio. La mente distorsionada siempre utiliza el juicio. Claro, pero cualquier circunstancia depende de cómo la interpretemos, obviamente. Claro, obviamente hay cosas duras en la vida, pero si le damos una perspectiva sana, será mejor que si se la damos terrorífica. Es de lógica, no hay más remedio que tener una perspectiva sana. El mindfulness es, pues, abrir una caja para ver lo que hay dentro. En realidad no buscamos ser algo distinto, sino lo que buscamos es ser realmente nosotros, hallar nuestra verdadera esencia. Claro, solo aceptar y nunca juzgar. Claro, no se trata de convertirnos en alguien excepcional, sino simplemente, claro, ser lo que somos en realidad, que tanto nos aleja la sociedad y la mente dualista. Porque toda herida emocional tiene un movimiento reactivo, explica el autor. Una vida feliz es una vida plena, no una vida carente de dificultades. Una mente dualista solo nos presenta una realidad. Y el mindfulness nos ayuda a estar en el mundo, pero sin ser el mundo, no identificarnos con nada, porque todo es cambio. La clave del budismo y del cristianismo es la compasión, también explica el autor. O sea, ¿cómo nos enfrentamos a nuestros enemigos, a gente que nos ha hecho daño? Pues le explica que entendamos que la persona en sí no lo hace por nosotros, sino lo hace por sus propias circunstancias. Y aunque nos lo haga nosotros y otra persona no, es porque nosotros en ese momento se refleja su propio dolor, sus propios problemas, explica el autor. Claro, obviamente, yo al enemigo hoy por hoy le deseo conciencia. ¿Entiendes? No un mal, porque no hay más mal que la inconsciencia, es de lógica. Sencillamente, ante los problemas, en vez de hundirnos, basta con encontrar una perspectiva más saludable, obviamente. Más razonable también. Si nos quedamos en la zona de confort, evitaremos muchos problemas, pero también evitaremos crecer, evolucionar y transformarnos. La zona de confort es muy peligrosa. También explica este hombre sobre la peligrosidad de la zona de confort. Y también, en vez de sufrir por cosas que ya no tienen sentido ni arreglo, el autor explica que busquemos nuevas preguntas en vez de intentar responder viejas preguntas que no tienen respuesta. Si queremos una transformación, tenemos que relacionarnos de formas diferentes, tanto con la injusticia como con el mundo en general. También habla del éxito este hombre en este libro, que el éxito lo tenemos en la mente definido a las personas desde la mente dualista. O sea, basado en el aspecto exterior, en el reconocimiento, la fama. Subir requiere muchos esfuerzos, se puede conseguir todo, claro está. Pero tal vez esa subida no merezca la pena, porque no nos ofrezca la felicidad. Debemos abrirnos un mundo de posibilidades, interpretar el éxito de distintas formas. La vida no está para cumplir nuestras expectativas, sino para redescubrir nuestra auténtica identidad. Eso hay que quedarse con esa frase. Los fracasos, las frustraciones, las injusticias no son un obstáculo, sino el camino para llegar a experimentar una auténtica transformación, que es el verdadero éxito. Las noches oscuras del alma serán más oscuras si más nos resistimos a ellas. Abrirnos y rendirnos a la sabiduría de la vida es dejarnos guiar por ella, eso es aceptar y fluir, en vez de resistencia. El mindfulness nos
invita a dejarnos guiar en vez de luchar contra lo que no queremos en nuestra vida. Porque claro, si tenemos demasiada presión, la resistencia da presión. Y claro, si tenemos demasiada presión, decae nuestra claridad y capacidad mental. Por eso, no se trata de aceptar, o sea, de que todo lo que haya en nuestra vida no lo intentemos cambiar, para nada. Hay cosas que no me gustan y quiero cambiarlo, claro está. Pero esa tanta presión lo que nos va a quitar es efectividad en nuestras acciones. También el autor destaca las palabras de Alan Watts, que dice que habla de la sabiduría de la inseguridad. El camino del fracaso y del triunfo son el mismo, solo hay que vivirlos de forma distinta. El estatus no vale nada ante el crecimiento y la contribución a la sociedad o a las personas. Así tenemos que definir el éxito. Para mí el éxito, obviamente, hoy por hoy, es hacer las cosas que me guste hacer. Y vivir, que tenga que trabajar aparte, bueno, que no pueda vivir de las cosas que me gusta hacer, y eso sería... Pero por lo menos poderlas hacer con cierto éxito, que sepa que están bien hechas. La realización. Y también lo que os he dicho antes, la aceptación y la no resistencia tiene un poder transformador en nuestra vida, porque significa dejar de sufrir, pero no significa tolerarlo todo, para nada. También hay que quedarse con las palabras que dice, es en el cuerpo y no en los pensamientos donde está la vida. Hay que escuchar los mensajes del cuerpo. O sea, lo que él quiere decir que si oímos nuestro latir de nuestro corazón, es la vida. Pero no los pensamientos están contaminados, porque la mente está contaminada por la sociedad, por las tonterías de la sociedad. Y el mindfulness está demostrado científicamente. Una resonancia magnética explica los beneficios del mindfulness. Lo que pasa es que no os quiero aburrir con eso, él lo explica con detalles de estudios de muchas universidades prestigiosas y autores prestigiosos, pero eso os voy a aburrir un poco. El verdadero equilibrio y la felicidad están en el espacio fuera del pensamiento. Cuando somos capaces de observar las cosas desde una perspectiva más amplia, descubriremos que no hay nada exterior que en realidad nos pueda desequilibrar, explica el autor. Hombre, no estoy completamente de acuerdo, porque hay muchos hechos dolorosos en nuestra vida, que no tenemos por qué estar completamente de acuerdo con lo que diga ningún autor, por bueno que sea. Pero bien es cierto que es nuestra decisión de cómo obremos, cómo nos comportemos, cómo respondamos ante los hechos, lo que va a hacer que ese hecho nos hunda o no nos hunda. Es nuestra decisión. Claro, hay cosas dolorosas, por supuesto, pero nosotros decidimos si nos desequilibra, ¿no? Eso es obvio. El mindfulness nos ayudará también a abrir los sentidos para captar a través de ello una realidad que se nos suele escapar, claro está. Hay una verdad muy diferente a las que nos suministran los sentidos. El mayor obstáculo no está fuera, sino dentro de nosotros. Claro. Eso es lo que quiere decir las grandes frases de la sabiduría que decimos, ¡ay, psicología tóxica! No, no es que todo esté dentro de nosotros. Necesitamos cosas también para sobrevivir en el exterior. Pero que lo principal está dentro de nosotros. Y sin eso no podemos conseguir nada. Es lo que quiere decir, aunque tuviéramos todos los recursos externos. El condicionamiento mental, desde un menor condicionamiento mental y una visión más amplia de la realidad, se pueden tomar mejores decisiones, obviamente. A reducir esa reacción de alarma, reduciremos nuestra tendencia a aferrarnos a lo desconocido, a lo conocido, que diga. Claro, es que estamos muy alarmados por salir de nuestra zona de confort, nos aferramos a lo conocido y eso hace que no podamos descubrir más cosas. Estará restringida nuestra realidad. Con la atención plena nos encontraremos más cómodos ante los cambios, que los cambios también nos preocupan mucho, nos sentimos muy atemorizados ante los cambios. Y nos mantenemos más serenos. Nos ayudará también a mantenernos más serenos. Ante la incertidumbre, que es muy importante porque la vida es incertidumbre, es imposible tenerlo todo seguro. ¿Es verdad? Y explica que nuestra cosmovisión, que es la forma de ver la realidad que tenemos, tiene componentes verbales asociados al hemisferio izquierdo, que son verbales, y componentes no verbales asociados al hemisferio derecho. Es más fácil con un hemisferio que con otro alcanzar la práctica del mindfulness, pero eso ya también os voy a aburrir si os explico todo eso, todo ese rollo. Él explica que algunas heridas se curan con antibióticos. Pone ese ejemplo. Hay una herida, por ejemplo, que se cura con un antibiótico, ¿no? Pero hay algunas que hay que abrirla porque tiene un cuerpo extraño dentro, hay que sacar ese cuerpo extraño. Pues con esa metáfora él explica que el ego es ese cuerpo extraño que tiene la herida y que infecta la mente. Así que con la meditación encontraremos la quietud de la mente. La meditación y el mindfulness, que es una práctica, que forma parte también del budismo. Y
Y esa quietud de la mente, que en el idioma sánscrito es samatha, pasará a la exploración, que es el vipassana, pero eso ya es más avanzado. Al abandonar el yo, el ego, hay una sensación de vacío. Al principio es natural incluso que nos asustemos, pero es que después lo que va a pasar, que después veremos el mundo con muchísimas posibilidades, explica el autor, cuando se alcanza la práctica del mindfulness. Y cuando comencemos con la meditación, por supuesto, al principio nos asustaremos porque encontraremos cosas insólitas, aparte de la resistencia de la mente, claro. ¿Ya cómo se practica el mindfulness? Bueno, si no damos prioridad a algo, no hay tiempo para nada. Tenemos que dar prioridad a lo que queramos hacer. El mindfulness es muy importante, porque significa cambiar completamente nuestra vida, nuestra visión de la vida y abandonar el sufrimiento. El mindfulness es espacio y vacío, ni es presente ni es futuro. El mindfulness es dejarse hacer, no forzar algo para que suceda. Ser quien uno es en realidad, no ser alguien mejor. O sea, la alegría imperturbable, la serenidad, la sabiduría, contactaremos con todo eso. Como decía Buda, los caminos de la felicidad es liberar la mente de impureza. Eso es lo más horrible. La mente infectada. Para mí, hoy por hoy lo sé, vamos, que eso no es una mentira. Estamos demasiado desconectados con toda sabiduría que trascienda de la explicación racional. No hace falta entender tanto el cómo, sino más el qué, explica este hombre. El mindfulness significa ya abandonar toda resistencia y dejarse llevar. El primer sabio que recopiló la esencia del yoga, que fue Patanjali, se escribe P-A-T-A-N-G-A-L-I, decía, muy importante quedarnos con esto, cuando estás inspirado en un gran propósito, por un proyecto extraordinario, todos los pensamientos rompen los obstáculos, la mente trasciende sus limitaciones, la conciencia se expande, y encuentras un camino nuevo, en un mundo nuevo y maravilloso. Claro, es que lo que pasa es que estar vivo es tener proyectos. Yo, o sea, con todas las cosas que yo he sufrido, que no podría estar viva siquiera, muchas veces lo pienso, pero es tener proyectos lo que me hace sentir viva. Y mantener la atención en el aquí y ahora nos permite estar presentes y encontrarnos en la sabiduría y en la paz, obvio es. Salir del cautiverio que supone la mente egoica y condicionada es la liberación más grande, por eso hay que practicarlo, hay que dedicarse a ello plenamente, porque así nuestra vida cambiará, claro, salir de esa mente condicionada. La mente, en vez de traer sufrimiento y destrucción, será un instrumento de conciencia excepcional y podemos hacer grandes cosas, claro, con ella. Es que la mente es una trampa mortal, pero no le demos la importancia a este hecho, no se lo damos en realidad cuando destruye prácticamente nuestra vida, no nos permite actuar correctamente. No somos nuestra mente. Nuestra mente es un instrumento, y nunca me cansaré de decirlo, que tiene que estar a nuestro favor, pero no al contrario, no nos puede gobernar. No se trata de que todo vaya a ser perfecto, ni que haya que aceptar todo lo que la vida nos traiga. Si podemos cambiarlo, si podemos actuar para cambiarlo lo que no nos guste, ¿por qué no? Pero siempre actuando desde la serenidad. La paz interior es lo más importante, y eso no nos lo puede quitar ninguna corriente de autoayuda nueva, ni psicología pan ni ninguna, hombre. Os recomendé el libro de Psicología Pan, que no puede ser más que todo lo contrario a esto. Sin embargo, las dos cosas los dos libros tienen cosas, conceptos con los que nos podemos quedar. Pero vamos, de todas maneras, este libro es muy bueno porque nos explica todo sobre el mindfulness. Lo que es, cómo se practica, todo, absolutamente todo. Y por eso lo tenéis que tener. Y el mindfulness es importante. Por mucho que haya práctica, o sea, corrientes de autoayuda diferentes, sin la paz mental no podemos hacer nada. La paz mental es vital. Y este libro, por supuesto, es excepcional y muy importante para mí. La mente hay que controlarla. Como la mente nos controle, ya podremos tener todo lo que tengamos que no podremos ir a ninguna parte. Eso os lo aseguro. Por lo tanto, haceros con este libro y, bueno, con todas las cosas que yo os he dicho, que son unos conceptos que hay que quedarse con ellos, ¿vale? Vale, no me alargo más porque os aburro. Ahora...